vinculación con el tema del lenguaje empezó allá por el año 2002, porque hasta ese momento yo, una licenciada en letras, ciudadana bastante poco conflictiva, que no había tenido que tener demasiado contacto con los abogados, solo me había encontrado con algún que otro contrato, una sucesión, una sentencia, pero nada demasiado grave en principio. Por supuesto, documentos que leí, no entendí y los dejé, probablemente antes de terminarlos. Pero nunca me preocupé por pensar si esos documentos estaban bien escritos así, ¿no? Lo digo así como con términos muy tajantes, pero siempre pensé, bueno, así escriben los abogados, esto no me incumbe, mejor me dedico a la gramática, a la normativa, a la ortografía, que eran las cuestiones que a mí me interesaban. Pero en el año 2002, 2003, me llamaron para dar un curso en Forest, un curso se llamaba de redacción eficaz. Bueno, yo que soy osada dije sí, porque pensé que iba a enseñar lo que enseñaba siempre, gramática, ortografía, etc. Pero resulta que no, que la redacción eficaz en el derecho tenía otra base, que era la idea de que el lenguaje, ¿no es cierto?, tenía que ser más claro y tenía que estar adecuado, ¿no es cierto?, a dos cosas: al propósito comunicativo que tenía y al lector. Y la verdad que se me abrió un mundo nuevo en el que entré gracias a Mariana Bossetti y a Pedro Mayral, que era el mundo del lenguaje claro. Yo no lo llamo llano, yo lo llamo lenguaje claro, ¿sí? Ese mundo del lenguaje claro tenía unos principios que a mí me apasionaron desde el primer momento. Si bien para mí significó dar ese curso y los que vinieron después, nadar en aguas en las que yo no estaba acostumbrada, porque ya no tenía que enseñar dónde poner una coma o dónde poner, dónde cerrar unas comillas, o si el punto va delante de las comillas o detrás de las comillas, etcétera, sino que tenía que ver a la puntuación como uno de los elementos que iba a permitir clarificar un texto, hacerlo más comprensible, hacerlo más amigable con el usuario, ¿sí? Y ya no era que tenía que decir, bueno, este gerundio no se puede usar porque es un gerundio de posterioridad o porque es un gerundio adjetivo. O sea, ya no basarme en las cuestiones normativas, sino que tenía que decir, bueno, no, este gerundio no va porque le da ambigüedad al texto, porque genera una oración sumamente extensa que nadie va a comprender. O sea, era mirar, ¿no es cierto?, el lenguaje desde otro lugar. Como les decía, a mí esos principios me apasionaron de movida, pero desde ese entonces y hasta el día de hoy sigo trabajando en esa área. Me encuentro con muchos abogados que no están tan entusiasmados con esos principios como yo lo estuve en ese momento y a los que yo me convertí. De hecho, hay muchos preconceptos, algunos de los cuales Ariel ya mencionó anteriormente, pero yo voy a basarme en 4, ¿no es cierto?, que son los más habituales. Ahí está. El primero de ellos, ¿sí?, es que el lenguaje jurídico simplifica, ¿no es cierto?, cosas temas que son complejos y profundos, que por naturaleza son complejos y profundos. Esa es la verdad que es un mito, porque el lenguaje jurídico es complejo o trata temas complejos, al igual que la filosofía y al igual que muchas otras disciplinas o ámbitos de la praxis humana. Y el lenguaje claro no apunta a justamente simplificar los temas, porque el lenguaje claro no toca el contenido, digamos, usando una vieja distinción entre forma y contenido, una distinción del siglo XIX. No va al contenido, va a la forma, va a la manera de que se transmita ese contenido. Entonces, el primer preconcepto,
yo les diría a la mayoría de los que están así, que tienen resistencias todavía para el lenguaje claro, no va a ser tocado. Si el tema es profundo, se va a tratar con profundidad. No olvidemos que Nietzsche dijo algunas veces, algunos agitan las aguas para que parezcan profundas. Entonces a veces también, ¿no es cierto?, el lenguaje alambicado y barroco que se usa es para hacer parecer que las aguas son profundas, pero en realidad no lo son tanto, ¿sí? Vinculado con este está el segundo preconcepto, que tiene que ver con uno de los fundamentos del lenguaje claro, que es que el lenguaje, a ver, hay un principio básico del lenguaje en general, que es la economía del lenguaje. Nosotros en principio nunca usamos más palabras de las necesarias para transmitir un concepto. Por ejemplo, si yo digo, a mí me gusta estudiar en un bar, a mi hermana en la biblioteca, ¿por qué no digo, a mi hermana le gusta estudiar en la biblioteca? Porque el lenguaje tiende a la economía. Si algo se va a entender perfectamente, nosotros automáticamente no repetimos aquellos elementos que se pueden extraer del contexto. Entonces, otro de los preconceptos es que esta idea de que el lenguaje claro tiene que tender a la economía, esa economía que usamos habitualmente en el lenguaje estándar, hace que muchas personas digan, bueno, me van a sacar información que es importante. Ahora, nunca alguien que se dedica al lenguaje claro plantea, ¿no es cierto?, economizar en aquellos elementos que son importantes en el texto. Ahora, ¿qué me aporta decir el día martes? ¿Qué es martes sin un día? El mes de mayo, ¿qué es mayo sin un mes? ¿No? Esas son las pequeñas cosas, redundancias, fórmulas vacías de significado. Ahí es donde se aplica el concepto de economía del lenguaje cuando se mira un texto desde el punto del lenguaje claro. Obviamente que la información importante no se va a eliminar, ¿no es cierto? Así como el tema no se va a simplificar, la información importante no se va a eliminar del texto. Pero hay tantas cosas que podemos eliminar, ¿sí?, y que no agregan nada al texto. Otro de los preconceptos, que es uno de los que mencionó justamente Ariel, es que el lenguaje claro es poco preciso y que de alguna manera atenta contra la especificidad del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un lenguaje de especialidad y tiene sus términos que son específicos y que no pueden cambiarse y que no pueden modificarse y que no pueden digamos, buscarse un sinónimo que los reemplace. ¿Por qué? Porque atentaríamos ahí sí contra la especificidad de este tecnolecto, como se lo llama, ¿no? Pero el lenguaje jurídico no apunta a eso, perdón, el lenguaje claro no apunta a eso. El lenguaje claro apunta a que si hay un tecnicismo, y ese tecnicismo lo vamos a dejar, pero lo acompañaremos de una reformulación, lo acompañaremos de una explicación, de algo que permita que el lector que no tiene el conocimiento para entender el tecnicismo pueda entenderlo, ¿sí? Pero no es que el lenguaje jurídico va a cambiar, ¿no es cierto?, todas las palabras por las palabras más estándar de la lengua. Solo lo va a hacer en la medida en que no toque, que no llegue a las cuestiones que son técnicas y que por supuesto las va a respetar. Y por último, uno de los preconceptos más difundidos es que el lenguaje jurídico, el lenguaje claro, por tratar de ir en busca de las palabras más comunes, de las palabras más estándar, es un lenguaje más informal que la formalidad que requiere el lenguaje jurídico. Ese es otro error, porque, por ejemplo, si yo en un texto, en lugar de usar gravamen o tributo, que son palabras más extrañas quizás para el lector común, uso la palabra impuesto, yo no cambio el registro. Siguen siendo palabras formales. Una es más común que las otras, ¿sí? Una es menos técnica que las otras, pero son
están en el mismo nivel de formalidad, ¿sí? O sea, nadie dice que uno vaya a usar en un texto jurídico palabras como guita o cosas por el estilo, ni plata siquiera. Lo único que uno dice es buscar, hacer en la selección léxica, buscar la palabra que dé con el concepto, que dé con la idea, pero sea la más cercana al, en este caso, el español estándar que todos hablamos. Muy bien. El tema, ¿no? Lo que a nosotros nos importa es blanca a propósito. No es que me quede en blanco, es blanca a propósito. ¿Qué pasa con este tema, con estos preconceptos? Estos preconceptos ponen la mirada, el foco en el texto y en quien escribe ese texto y en la imagen de sí mismo que quiere dejar la persona que escribe un texto, ¿sí? Y realmente la innovación del lenguaje claro es cambiar el foco, poner el foco en el otro polo de la comunicación, no ponerlo en el que escribe, sino ponerlo en el que lee, ¿sí? Porque una de las cosas que es importante en los principios del lenguaje claro es que no todos los textos van a estar escritos de la misma manera, porque si el lector tiene determinadas competencias, podemos ajustar nuestro texto a las competencias de ese lector, ¿sí? Pero primero pensemos en dos cosas, en qué queremos hacer con el texto, o sea, cuál es nuestro propósito comunicativo, qué queremos lograr con ese texto, teniendo en cuenta que para informar, podemos querer convencer, podemos querer explicar, podemos querer hacer muchas cosas. Pero para que nuestro propósito comunicativo se logre, tenemos que llegar a que el lector lea el texto y lo lea completo, ¿sí? Y el problema cuando una persona se enfrenta con un texto que plantea un nivel de dificultad muy por encima de las competencias lingüísticas que tiene, es que ocurren cuatro cosas. Se comprometen tanto la comprensión del texto, pero también la velocidad con la que se lee, la cantidad de material que se retiene, la retención, y también la perseverancia. A muchos les debe pasar lo que me pasa a mí, que cuando me traen aún hoy el contrato para firmar, el contrato de la tarjeta de crédito, una cosa así, bueno, yo no leo, firmo, ¿sí? O empiezo a leer y dejo en la mitad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es un texto que sea amigable, aun cuando después de 15 años me he acostumbrado a leer textos jurídicos, ¿no? O sea, después de 15 años de estar en este terreno, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Si queremos un lector que lea nuestro texto para después nosotros cumplir con nuestro propósito comunicativo, nosotros no escribimos en el vacío, ¿no? Nosotros no escribimos simplemente para lanzar un texto al universo, no, escribimos para lograr algo con alguien. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que proponer es que ese alguien lea el texto para que así podamos cumplir con nuestro propósito comunicativo. ¿Cómo, para que ustedes vean un poco este cambio de paradigma que yo les digo, cambiar la mirada, ponerla en otro lugar, sacarla del que escribe y ponerla en el que lee? Por eso yo hablaba en el título de un enfoque centrado en el lector. Traigo acá una traducción de la definición del lenguaje claro que manejan casi todas las organizaciones internacionales como Plain, Clarity, etcétera, que se ocupan del tema. La traducción es mía, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hacer hincapié es en lo siguiente. Dice la definición: una comunicación está en lenguaje claro si su estilo, su estructura y su diseño son tan claros que los lectores a los que está destinada pueden encontrar fácilmente lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. Me parece que es importante esto. La definición está centrada en el lector,
pero nos da 3 herramientas que tienen que ver con el texto, porque bueno, nosotros seremos los que escribamos el texto o los que corrijamos el texto. Entonces, ¿cuáles son las herramientas a través de las cuales nosotros podemos intervenir en el texto para que ese sea más amigable con el lector? Bueno, el estilo, la estructura y el diseño. Yo no voy a hablar extensamente ni en detalle de herramientas y estrategias específicas, porque eso lo va a tratar Adriana Simolino en un momento. Simplemente voy a decir cuáles son los elementos que tienen que ver con cada una de estas 3 áreas en las que nosotros podemos intervenir para lograr un lenguaje claro, o más claro por lo menos, ¿sí? Muy bien. Con respecto al estilo, nosotros podemos intervenir en la selección léxica, ¿sí? En la elección de las palabras. Como les dije anteriormente, no es que nosotros vamos a eliminar los tecnicismos, pero por supuesto vamos a tratar de buscar aquellas palabras que más tengan que ver con el habla común de las personas, que estén en el lenguaje estándar de las personas. Yo no creo que ningún abogado me pueda decir que es un signo de profesionalismo usar a mayor abundamiento. Es simplemente un nexo que nadie en el mundo real, como explicaba hoy Ariel con respecto a todas las cosas que le sucedería al abogado del siglo XIX, ¿no? Nadie lo usa hoy en día. Entonces, ¿por qué no podemos simplificar los nexos? O sea, la idea es simplificar, digamos, el léxico en todo aquello que no sea técnico y que no sea específico, ¿sí? Para que nuestro lector siga leyendo, haga el esfuerzo. Por otro lado, bueno, podemos trabajar con la puntuación, sobre todo reconociendo que existe un signo que es el punto seguido, ¿sí? Parece que a los abogados a veces les cuesta un poco encontrar, y cuando ponen punto siempre es punto y aparte. Escriben siempre una oración que es larga, llena de comas, tiene un punto final y terminó el párrafo, ¿no? Entonces, la puntuación puesta al servicio de la comprensión del lector, ¿sí? Y eso obviamente haría que los segmentos, que es el siguiente punto, que la extensión de los segmentos sea mucho más breve, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra capacidad como seres humanos, o sea, tiene que ver con una cuestión cognitiva que no tiene nada que ver con si somos abogados o somos licenciados en letras, o somos, no sé, empleados o barrenderos, lo que sea. Nuestra memoria de corto plazo, que es la que funciona cuando nosotros leemos, no puede retener una oración de más de 30 palabras, ¿sí? Tiene que releer. Y a menos que estemos sumamente motivados, nos encontramos con 2 oraciones muy extensas y las dejamos, ¿sí? Tenemos que estar realmente muy motivados para seguir leyendo cuando nos encontramos con esos obstáculos en la lectura, ¿sí? Y por último, obviamente, la construcción de la frase, ¿sí? El hecho de que, bueno, de tratar de aprovechar, ¿no es cierto?, que en la frase hay posiciones de privilegio, como el principio y el final, pero también tener en cuenta ordenar las cosas de manera que resulten lógicas y evitar el uso o el abuso de los incisos, ¿sí? Todo eso lo va a tratar Adriana, así que no me explayo en el tema. También podemos intervenir en la estructura, ¿sí? Muy bien, ¿cómo? Y bueno, ayudándole al lector poniendo títulos y subtítulos que le den un foco al lector respecto de los temas que se van a tratar, ¿sí? También utilizando organizadores discursivos, ¿sí? Que le permitan al lector establecer dentro de un párrafo o entre párrafos, ¿sí? La coherencia, cómo se van desarrollando las ideas. Y por supuesto que esos organizadores discursivos sean, ¿no es cierto?, los estándar y los normales en la lengua común, en el español normal que hablamos todos.
Y por último también, en el orden en que se presenta la información podemos intervenir, y ahí tiene mucho que ver el género discursivo que estemos escribiendo, ¿sí? Obviamente las demandas, las sentencias, los contratos, todos tienen estructuras tradicionales y que nadie pretende cambiarlas ni modificarlas, pero tener en cuenta eso, ¿no? De cómo presentamos la información, si vamos a poner la información, por ejemplo, en un contrato, si vamos a poner la obligación o el derecho que se establece en una cláusula en la primera oración, que es la oración que más se recuerda, si la vamos a poner debajo, etcétera. O sea, respetando la estructura propia de cada género discursivo, ¿sí? Contrato, sentencia, etcétera, tratar de disponer la información de la manera que resulte más clara para el lector. Generalmente el lector se siente más cómodo si nosotros al principio ponemos información que es conocida para él. A veces es más importante poner lo nuevo que vamos a decir, pero en general, ¿no es cierto?, la recomendación es empezar con información que es conocida para el lector y empezar a construir a partir de ahí. Pero cada género es diferente. Por ejemplo, después van a hablar de la comunicación periodística, y ahí, bueno, obviamente, seguramente se usará el sistema de la pirámide invertida, que sigue siendo, ¿no es cierto?, lo más habitual en la estructuración de los textos, ¿sí? Muy bien, y por último, en cuanto al diseño, el lenguaje claro hace bastante hincapié en que también la parte gráfica, ¿no es cierto?, ayude al lector y no sea un obstáculo para su lectura, ¿sí? Si uno ve un párrafo de media carilla, todo abigarrado, lo más probable es que ni siquiera intente la lectura. Por eso, en primer lugar, hay que tener en cuenta en qué soporte se va a leer ese texto, ¿sí? No podemos utilizar para la pantalla las mismas formas de plantar un texto que teníamos cuando solamente trabajábamos en papel. Se lee diferente en pantalla y en papel, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto que no voy a mencionar ahora, pero se lee muy distinto en la pantalla y el papel, y entonces nosotros tenemos que disponer el texto de distinta forma si presuponemos que lo nuestro va a ser leído fundamentalmente en pantalla, y más si va a ser leído en la pantalla de un dispositivo móvil como un teléfono celular o una tablet o lo que sea, ¿sí? Entonces, más allá del soporte, tengamos en cuenta cuando construimos un documento qué tipografía usamos, cómo disponemos el texto en el papel, digamos, o en la pantalla, cómo queda la disposición del texto, el formato, si vamos a incluir elementos que ayuden a la comprensión y que no sean elementos textuales, ¿sí?, como gráficos, tablas, cuadros, etcétera. Si vamos a hacer extractos, si vamos a sacar información que es muy importante y vamos a hacer como una pastilla o como algo, ¿no es cierto?, para remarcar, para resaltar algo que conviene que el lector mire. Y obviamente el uso de resaltadores, ¿no?, la negrita, bueno, que en realidad el problema que suele tener el lenguaje jurídico tradicional es el abuso de determinados resaltadores que finalmente terminan haciendo que el texto sea muy agresivo para el lector y que no cumpla con la función justamente de resaltar información que sea importante. Entonces, para terminar, lo que quiero decir es que la propuesta del lenguaje claro y este cambio de paradigma, de pensar no tanto en el que escribe o en el producto, sino en el lector y en lo que queremos conseguir fundamentalmente con nuestro texto, no es un lenguaje, no es una propuesta exclusiva para el lenguaje jurídico, ¿sí? Es más amplia, abarca también al lenguaje académico, al lenguaje científico, al lenguaje médico, etc. O sea, la idea es, ¿no?, avanzar con esta propuesta de pensar primero en el lector en todos los ámbitos de la praxis. Bueno,